Hola, ¿cómo andan? Estoy esperando. Ahí está. ¡Hola, More! Hola, Euge. ¿Se me ¿Cómo escucha va? bien? ¿Se me ¿Se te escucha escucha a bien? vos? Un segundito que me escuche a mí. Ah, sí, bien, es es por esto. Ah, bueno. A ver, para. Mientras lo sepamos, Ahí, ahí mejor. sin los auriculares. Ahí estamos. ¿Cómo ¿Cómo va? estamos? Te estoy Bien, esperando hace mucho, sí, lo sé, porque sos lo una sé. persona muy requerida. Y yo quiero que te conozca el mundo entero. Eh, Así que, para empezar, arranquemos con las cursilerías que me encantan a mí. Sí, claro. ¿Qué te parece? Eh, yo, porque hay gente que acá no me conoce, entonces, porque viven de tu lado, entonces me parece, empecemos un poco contando cómo viene la cosa. Yo el año pasado estuve haciendo un trabajo de investigación sobre literatura argentina. Podía elegir cualquier tema. Ujú. A mí siempre me gustan por los vínculos, por las cosas de los amores, ¿no? Entonces sabía que tenía que ser por algo que tuviera que ver con la familia, con los amores, pero uno no puede investigar la familia en la literatura porque sería inabarcable. Tampoco en la Total. literatura argentina, pues son muchos años de literatura argentina. Entonces, así empecé a achicar y sin haberme metido nunca con la teoría de género ni nada por el estilo, viste con las cosas que uno lee los titulares, salió la ley de identidad de género, salió el matrimonio igualitario, los medios te hablan de poliamor, de triejas, de familias ensambladas y familias que se arman de a tres, de a cuatro. Entonces tenía como sin haber investigado nada, tenía como la sensación de, wow, ¿cómo cambió el mundo? ¿Cómo cambió la familia? ¡Qué copado! ¿No? Y entonces, así, dije, con esa gran inocencia y esa gran ignorancia, me metí a investigar eh, lo que podríamos denominar, aunque no existe, dejémoslo claro que no existe, la literatura trans. Digo que no existe Ujú. porque no existe. Es como decir, voy a investigar la literatura de los ríos o la literatura que sea. Es como para achicar. Y me metí con eso con una gran fantasía, creyendo que iba a encontrar familias súper distintas, abiertas, mucho más amorosas, pero también desestructuradas. Y no encontré nada de eso. No, no, Nada. nada, nada. Si bien siempre hablamos eso de que existen casos particulares, no son, o sea, no es un número que pueda establecer un piso, ¿sí? Claro. Cuando vos arrancaste con todo, yo dije, bueno, listo, vamos de cero, pero no por la ignorancia que la otra, pero que podría haber tenido el interlocutor, sino que es cierto, esto de las representaciones en la literatura travesti también, de la que existe, no deja de estar viciada por un sistema binario. Porque, por ejemplo, a mí lo que me hace ruido de la misma representación travesti en la que encuentro la lectura en mis hermanes, tiene que ver con esto, con todavía estamos explicando el sentido de nuestra identidad, hacia dónde vamos. Es como que hay un inicio de esa representación, pero que recién explica la identidad, quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos, cuando existimos, como te lo mencioné hace un montón, hace cientos de años. Yo Claro. recuerdo siempre y digo como anécdota que Marlene Guayar, eh, cansada de la pregunta, de esta pregunta boluda, permiso, me voy a tomar la licencia de ser una guarra, que no es la licencia, soy una guarra nada más que lo voy a hacer en tu vivo, que un Por eso te periodista quiero. o X periodista le pregunta, ¿qué es una travesti? Y Marlene, en un ataque de furia, dice, dejen de preguntarnos qué somos. Nos consumen hace años, nos consumen hace siglos. Entonces, es poder romper un poco ese, tanto ya sea para la sociedad como para la misma traba o para el mismo trans,
es romper ese estereotipo que incluso nosotras mismas proyectamos. Por ejemplo, yo estoy viciada de chiquita por Cenicienta, ¿me entendés? Todos los cuentos de Hansen, donde el estereotipo final era la familia feliz, el príncipe azul, el vestidito. Hay muchas trabas viejas que vos le vas a preguntar y te dicen, ay, mi sueño es casarme con un vestido así, pa, 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 pa. Entonces, queda en ese imaginario construido, queda esa filtración, esa cosa permeada de esa literatura, que generalmente era Paqui, a lo sumo un Wilde, que era putísimo, pero que también había crecido dentro de ese sistema, que también reproducimos. Y entonces en nuestros escritos, si bien muchas podemos hablar de identidad y de ese paso inicial a explicar el principio, la génesis de nuestra propia construcción, la realidad es que no nos podemos evadir de ese eje donde buscamos familias, entre comillas, con toda la carga que tiene el término familiar, ¿me entendés? Y una vida que se asemeja a un mundo que fracasó. O sea, Claro. yo no quiero ser la esposa, yo no quiero formar esa familia, modelo, base, yo quiero que si podemos encontrarle otro término que no sea familia y no salgamos con esto de núcleos, no, o sea, yo quiero una monstruosidad en mi familia, quiero algo que se aleje de ese, que sea centrífugo, que se escape de ese centro donde crecí, que no fue feliz. Para nosotras, no, para la mayoría de nosotras, hoy está cambiando, lo discutíamos ayer con compañeras, que está cambiando el modelo, pero incluso dentro de ese modelo de respeto, aceptación y tolerancia, se acepta esa identidad trans, se la protege, pero se la protege al punto tal de que la imagen de esa trabita, de esa identidad trans que esté creciendo, va a ser protegida a tal punto, pero para que encaje en ese nicho que la sociedad creó, para que sea lo más hegemónica posible, para no quiero eso. O sea, particularmente no quiero eso y se lo transmito a las trabas, se lo transmito a los trans con los que me codeo, porque nosotras tenemos un modelo de construcción. Imagínate que nosotras nos bautizamos en las esquinas cuando conocemos a otra, nos bautizamos porque hasta donde nos alcanzaba la comprensión, sabíamos, en el caso de las travestis, estoy hablando, que mujeres no éramos porque te lo recordaban todo el tiempo y que hombres tampoco porque no te daba el physique du rol, ¿me entendés? En una Pero sociedad que va, para mí, ¿no? Yo, sí. como te decía la primera vez que hablamos, nosotras no nos conocíamos. De hecho, yo estaba Ujú. haciendo yo estaba haciendo el trabajo y estaba, como te dije, en ese momento inmersa, leía todo lo que podía, veía todas las películas que podía, me levantaba y me acostaba con el mismo pensamiento porque realmente me pegó de una manera que no me Sí, sí, esperaba. sí. Como hablaba con todo el mundo del trabajo que estaba haciendo, mi cuñada me dijo, yo tengo una amiga que seguro que si le mandás un mensaje, eras vos, More, te mandé un mensaje con un Cecilia Bataglini. terror, Cecilia Bataglini, te mandé un mensaje con un terror, porque yo dije, ay, le voy a decir, estoy haciendo un trabajo de investigación, me vas a sacar cagando, con esa cosa, viste, de chico solitario que vas a decirle, ay, puedo Sí, jugar, y te sí. dice, ¿a vos quién te invitó? Sí, Pensé que me sí, ibas a sí, salir con sí. alguna cosa así, y nada que ver, nada que ver. Nunca me voy a olvidar lo que me dijiste, es, no hace falta hacer algo para luchar por una causa. Me quedó Ujú. grabado. Y me dijiste Bueno, también, si sumás voces trabas, está todo bien. Yo, cuando hablé con vos, ya iba promediando el trabajo. Y ya sí, había claro. llenado el trabajo de voces trabas de todo lo que había podido conseguir desde posteos de Instagram hasta notas, videos, lo que había encontrado. Con una amorosidad, yo digo que me sentí que me abriste la puerta con una amorosidad que no me la esperaba, así que eso lo quería decir al principio, pero después me fui por otro lado. Sí, sí. Eh, y con en ese mismo entusiasmo que yo tenía, arranqué el trabajo con una idea de travesti venida de, no sé, de Susi, de Marlene, de Ujú. Camila, viste, claro, son contadas, vos, después cuando te conocí, son contadas con los dedos de la mano. Pero yo creí Claro. que no encontré eso,
Cuando empecé a leer obras maravillosas, como, no sé, Las Malas, La Virgen Cabeza, obras maravillosas, pero el estereotipo de la traba prostituta que no puede formar una familia, que su cuerpo solamente es producto del goce, pero nunca jamás del amor, de la violencia policial, la violencia de los clientes, la violencia por todos lados, se repite Mm, absolutamente todas las obras, todas. pero por eso te decía, también hay algo, por ejemplo, siempre charlan, por ejemplo, bueno, acá está Máxima, que es una escritora intersex, travesti también, que se percibe travesti, que es una gran escritora. Hay voces chiquititas, hay voces mínimas, porque cuando la carga cae sobre lo que se llama una referencia, está obligada a contar también y a escribir para un mundo que Claro, morbosea, que es morboso. A ver, si yo te comento, qué sé yo, que soy, no sé, se me ocurre, física nuclear y descubrí, no sé, que las tuercas se enroscan para el otro lado, y eso el mundo está plagado, ¿me entendés? O sea, hay algo de ese relato que no llama. Entonces, muchas veces, incluso nuestra forma de escribir, tiene que ver con esa descripción de ese mundo, que el mundo, el otro mundo, el mundo Paqui, yo digo siempre focas aplaudidoras espasmódicas. O sea, yo muchas veces escribo poesía que tiene que ver con, te lo digo en la cara y te estoy denunciando X situación particular, y la gente, no, la verdad que no me interesa que me aplaudan. O sea, lo que me interesa es que entiendas que te estoy diciendo que no necesito ese aplauso, sino que a lo mejor en silencio te levantes, te vayas con lo que te acabo de decir en la cabeza, sabiendo que, por ejemplo, se me viene al caso ahora lo de la nena Maya. Todo el mundo indignado, ¿me entendés? Porque hay una construcción de la caridad, del ayudar por ayudar sin ningún tipo de sentido, donde la gente salió a rasgarse la vestidura primero por la nena, después eso muta, le tira la culpa encima a la madre, ¿me entendés? Un quilombo de la zamputa, pero mayas existen todos los días, ¿entendés? Que son las nenas que te van a vender X cosa y, en un bar y que vos levantás la carta o mirás para otro lado, solamente que cuando toca esa moralina paqui, impacta y salió toda la gente a rasgarse las vestiduras en Facebook. Lo mismo pasa con la traba. La traba claro. cuando te cuenta, por ejemplo, Las Malas, de Camila Sosa, es un librazo, de hecho ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y es un montón, o sea, celebro a Camila, ¿me entendés? Celebro. Pero hay algo también de esa literatura que nos quieren comprar y que también se transforma en una forma de subsistencia. Entonces, me parece a mí que estamos entre eso, entre lo identitario y describir todavía lo morboso que la sociedad consume. Y Claro, tenemos, y tenemos personas que fabrican teoría, Marlene, por ejemplo. ¿Me es entendés? O una sea, de las Marlene únicas. Yo te puedo decir, es una de las pocas. por lo menos en Argentina, ¿no? Porque yo Sí, sí. me encontré con ese problema, de hecho. Yo quería, Ujú. viste, cuando uno hace un trabajo de este tipo, yo formulé una hipótesis, como te decía, a partir de una fantasía absoluta. Había recién conocido la obra de Susi, de alguna otra más, y con esa idea, loco, si esta gente se puede construir por fuera de lo binario, la obra que hace tiene que ser una cosa Increíble. colorida, increíble. Y entonces, a partir de la fantasía que me generó las tres cositas que sabía, está bueno. Entonces, la literatura trans, por decirlo de alguna manera, tiene que ser, al ser contrahegemónica, tiene que lograr modelos totalmente distintos, más amplios, diversos. Y lo es. O sea, lo es. Hay un punto de partida, ¿sí? Porque vos primero para describir o para empezar a teorizar tenés que tener una base. ¿Se entiende? Claro. Y ahí es Lo- cuando, porque me olvidé lo que estaba diciendo en sí, el sí, camino. sí. Ahora me acordé lo que te quería decir. Eh, Bueno, esa hipótesis, después uno lo que hace es buscar teoría para ir confirmando esa hipótesis y también texto fuente para poder argumentar. Yo quería teoría escrita por trabas, no quería que alguien Ujú, cisgénero, paqui desde afuera señalara con el dedo. Yo quería teoría de trabas. ujú. Me costó un juego encontrar. Sí, claro. Encontrar más.
Y después lo que tuve que hacer, bueno, algunas desde afuera, como Paul Preciado, pero si no, acá, encontré a Marlene y después rascando las cosas que decían a través de sus Instagram, no sé, desde todas las que pude capaz, les Sí, investigué sí, el sí, Instagram, todas sí. las que pude conocer, para ver lo que decía en un posteo, en el otro posteo, y así ir armando la cosa con voces trabas. Lo tuyo fue una investigación rastrillaje, literal. Literal. Y eso Pero es otra bueno, cosa que hablamos, ¿no? Porque yo te decía, sí. amor, en teoría, y vos, eso que me dijiste que era muy, que a mí me pareció muy importante, esta cosa de las trabas, tienen que hablar por las trabas, pero no hay Ujú. suficientes en el lugar que disfruta del conocimiento. ¿Qué hacemos? Tal cual. Bueno, eso incluso en nuestra comunidad está viciada de, de estos lemas que son fabulosos en la teoría. Por ejemplo, las trabas por las trabas. Es cierto que a lo que se hace alusión con eso es no nos subtitules, no nos reinterpretes cuando te hablamos, porque estás en una posición de poder escribirlo, pero sí es real de que si no existe la escritura, o sea, no tenemos suficientes escritoras, suficientes abogadas, suficientes ingenieras travestis. Entonces, necesitamos interactuar con ese mundo que está afuera, que por supuesto ni nos subtitule, ni nos redoble, ni absolutamente nada, pero la realidad es que las trabas por las trabas se vuelve ficción en la práctica, porque Claro, necesitamos de gente como ustedes que puedan retomar palabras nuestras con la... Yo digo que con el amor no alcanza, siempre digo lo mismo, porque también hay algo de eso de lo liberal y de lo progresista cuando dicen, qué sé yo, ay, el amor, no, bueno, no. O sea, el amor es muy lindo también en la teoría, en la práctica no es tan real, porque necesitamos acciones concretas. Entonces, si yo pretendo, sin saber escribir, que mi voz se escuche, necesito de vos, ¿me entendés? Para que vos seas ese canal a los Josefina Hernández, qué sé yo, sí, y cientos de tantes que han puesto al servicio sus saberes, corriéndose de ese ego, de ser, de que le dé la cámara, para poder explicar una situación que, ya te digo, nosotros incluso hablamos de identicidio. O sea, ¿por qué todavía no hay una producción que está en camino, seguramente, siempre digo lo mismo, cuando nosotros hablamos es porque está en camino, de hablar de un genocidio travesti, ¿me entendés? O sea, la definición de genocidio tiene que ver con esto, con exterminar a un colectivo en particular por la forma en la que se maneja, por su identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotras, lamentablemente, esto también es parte de un adelanto que te voy a dar, por ejemplo, en el Día de la Memoria, parece ser que las personas que han desaparecido han sido hijos heterosexuales y nosotras también hemos sido desaparecidas. ¿Y dónde están esos relatos? ¿Dónde están esas voces? Entonces, hay una memoria que reconocemos, pero es una memoria que tiene márgenes, que cuando se trata de lo travesti o de las identidades cloacalizadas, como nos definía Loana, parece ser que esa memoria se acota, o sea, llega hasta el margen, hay un filo, hay un límite, y después estamos nosotras. Entonces, esas voces son levantadas, o sea, están ahí, solo hay que recogerlas. Tenemos compañeras desaparecidas, compañeras que fueron torturadas, compañeras, pero parece ser que en ese entramado social todavía ese relato no cabe. Susi dice, voy a escribir ficción porque ahí no van a poder atraparme. ¿Me entendés? Y entonces, ese es el puntapié. Porque hasta ahora lo que hicimos, por supuesto me incluyo entre eso, es describirnos. Que si bien es claro. necesario, después de cientos de años, tener que estar explicando nuestra identidad, se vuelve hasta un hecho vergonzoso porque debería estar totalmente asimilado, debería tener un nicho donde las cosas cambiaron hace tiempo y recién estamos viendo los cambios de esas acciones. En este caso particular, en el caso travesti trans, le ponemos el cuerpo nosotros, ¿me entendés? O sea, y quedamos en el camino. Hoy, 19 de marzo, es el Día de la Visibilidad Trans, pero nuestras efemérides son terribles porque hoy es la muerte de Pía Baudraco. Entonces, una expresión mía es el cuerpo como bandera, perdón, la lucha como bandera,
pero el cuerpo como trinchera. O sea, así sea un relato, una movilización o lo que sea, nosotras ponemos a tal punto el cuerpo que lamentablemente terminamos siendo íconos, ¿entendés? Pero porque nos cagamos muriendo, literal, ni hablar de la edad. A 10 años de... Dos cosas te quería decir. Primero, una es que a 10 años de la ley de identidad de género, todavía el promedio de vida es de 35 años. Entonces, cuando vos hablas de genocidio, todavía con un sistema de salud que supuestamente las contiene y todo lo demás, el promedio de vida sigue siendo de 35 años. Y eso parece que no espanta lo suficiente. No, claro que no. Te vuelvo a repetir, ese entramado se está cosiendo de a poquito, se está reparando de a poquito, pero yo tengo ojo, parece ser que esto se va a transformar en una sinfónica de violín, y celebro a mis hermanitas travestis trans pendejas, porque vos no sabés, vienen con una cabeza, vienen arrasando. Y bueno, hay algo de una canción que yo escribí que es Brotecitos, que tiene que ver con esto. Hermosa esa canción. Son retoñitos de esperanza, ¿me entendés? O sea, y travesti no implica solamente nuestra identidad, travesti es no binaria. Entonces, claro, es prácticamente un título honorario. Todas las identidades no binarias que hoy en día están, o sea, se pueden amparar bajo ese gran paraguas travesti que se escapó del binomio inicialmente, ¿me entendés? Porque es como yo te digo, yo descubrí que no era hombre y que no era mujer, y orgullosa, pero terriblemente orgullosa, cuando me di cuenta que era travesti. Entonces hoy en día celebro y amparo y abro ese paraguas para todas esas identidades, comprendo profundamente que el futuro es no binario. Es una cosa increíble que a muchas personas le pueda hacer ruido. Bueno, córranse porque ya estamos acá. Literal. Me gusta eso que decía Loana, de que todo el mundo debería ser transgénero, si transgénero significa construir el propio género. Sí, tal cual. Una cosa maravillosa. Cuando yo empecé a hacer este trabajo, no me interesaba hacer un trabajo antropológico. Esto que vos decís de que no me interesa qué son y todo eso, ¿no? No iba por ahí. Yo lo que quería saber era, puede sonar romántico, naif, puede ser, pero yo creo en la capacidad de la literatura de cambiar el mundo, ¿no? Porque los relatos, si no tiene el poder que tenía antes, no sé, en el siglo XIX, los relatos de a uno en la literatura encuentra espejos, modelos en los cuales sentirse identificado y construirse en resonancia con esos personajes que lee. Entonces, yo lo que me interesaba saber era la literatura, ¿qué personajes estaba mostrando? ¿No? Esto que vos decías de las trabitas nuevas, yo me imagino una nena de, no sé, 10 años, 13 años. ¿Qué es lo que todas, o sea, no hay posibilidad de construcción en la literatura que tenemos hoy, por más premiada, por más buena. Yo me encantó todo lo que leí, casi todo lo que leí. Tampoco. Casi todo lo que leí, pero los estereotipos eran muy fuertes. Yo pensaba, me imaginaba una nena de, no sé, 13 años, lee esto, ¿qué posibilidades tiene? Y todo claro, lo que es que lo único que puede hacer es prostituta. Bueno, esa es una... Bueno, yo reivindico el trabajo sexual siempre y cuando sea una opción, eso es real. Eso es real, pero por eso digo, tenemos discusiones con mis compañeras en este sentido. Ya visibilizamos. Hoy en día no es visibilizar por visibilizar. Ahora necesitamos que entender qué queremos visibilizar. Por ejemplo, y vos hablas de la literatura. Yo te vuelvo a repetir, frente a cualquier cosa, celebro que exista hoy en día ese principio de voces. Eso lo celebro, me parece magnífico. Ahora, estoy muy enojada cuando se sigue perpetuando, por ejemplo, la Veneno. ¿Sí?
todo el mundo, o sea, todo el mundo, ay, la veneno, necesito más capítulos, ¿dónde puedo conseguir la copia pirata? No sé, yo no entiendo mucho de cosas, pero acá tenemos una película que es mía, se llama Mía la película, Oh, hermosa película. que es un peliculón, ¿entendés? Que también reproduce un estereotipo, que es un estereotipo real en la situación en las que nos encontramos las trabas, o sea, todo bien, pero parece eso de comprarlo importado. Por ejemplo, yo me reí mucho, mucho al principio, del libro de Un departamento en Urano de Paul, porque si Leí la... bien, porque si bien es una literatura trans travesti, no dejaba de, o sea, no dejaba de ser un relato frente a un café en un lugar de Europa, ¿me entendés? O sea, y yo miraba así de costado y digo, todo bien, es su realidad, ¿sí? Pero ¿qué muestra esa realidad? O sea, muestra algo que es lo común, que es lo coso, y cómo no caer en el cliché de mostrar la traba en una esquina, que es el otro extremo. ¿Se entiende? Entonces, hay que buscar, para empezar, vuelvo a repetir, celebro profundamente que que exista una opción a esa literatura paqui que nos ha carcomido el cerebro y nos ha dejado una mononeurona golpeándose con punta a punta en el cráneo. Pero me parece que es hora de poder evolucionar en ese escrito, de empezar a hacer preguntas, por eso tu conclusión son preguntas, porque la revolución está en las preguntas. O sea, si nosotros tuviésemos la respuesta a todo, en este momento, este vivo sería una gran paja intelectual. ¿Se Claro. entiende? Sería una gran paja intelectual. Las preguntas son las que tienen las infancias. Y de ahí viene ese semillero que yo te digo, donde va a haber la producción literaria que se va a escapar literalmente de ese binomio, que va a salir, por ejemplo, yo el otro día charlando con una compañera sobre una infancia trans, la piba que se percibía como piba, después dice, no, pero pará, dice, no tengo necesidad de percibirme como piba ni 6 años, ni de ponerme tetas ni de nada, porque después de todo pasa por mi sentir. Imagínate que eso yo lo descubrí a los 30 y pico de años, ya prácticamente, ¿se entiende? Y Sí, esa qué copado. identidad que pasó de una femineidad a algo totalmente no binario, se vuelve algo que vos decís, "Ah, la puta madre es por acá, ¿entendés? Es por acá". Y obviamente dentro de 10 años vamos a tener, que hoy en día tenemos expresiones no binarias literarias que son increíbles, pero aún así siguen ancladas a la denuncia de ese sistema, a la denuncia de esto, porque es cierto y es real que hoy en día seguimos sintiendo esa opresión cultural, física, real de ese sistema. Pero dentro de 10 años, y yo te puedo asegurar que, no sé, vamos a tener una traba de tipo Jules Solar escribiendo. Y entonces vas a tener, el culo se te va a llenar de preguntas, porque ese paraguas raro, donde esas identidades crecen, le va a dar otra fisonomía a la literatura, y vas a tener que reinterpretar y vas a tener que sentarte a leer eso con una tableta Rosetta Stone, ¿me entendés? Va a ser prácticamente una traducción criptográfica. Y va a estar genial, porque ese laburo lo van a tener que hacer ustedes, porque hasta ahora, a nosotros, nos tocó hacer ese laburo de interpretar qué quiso decir Judith Butler, qué quiso decir tal, y nos costó un montón, ¿se A mí entiende? también me costó Judith Butler. Te Y tengo que claro, confesar. y poder descifrar esos términos que están escritos aún así en otra clave, si bien quiere acercarlo, por ejemplo, ese escrito académico, para nosotras prácticamente se volvió infranqueable. Entonces Claro. necesitamos una traducción de la traducción, ¿se entiende? Entonces, cuando esa traba empieza a escribir de esa manera, y bueno, va a ser el ejercicio de ustedes tener que descifrar, meterse en ese mundo, porque viste que todo el mundo tiene esa sensación de, ay, ojalá yo encajase en el mundo. Bueno, yo no quiero encajar en su mundo. Vengan ustedes al mío. El mío es fabuloso. ¿Entendés? El mío. Y el mío está abierto, no hay, o sea, no hay, yo no te cobro entrada. El mío está abierto, venite, venite. Pero no me pidan más que habite sus mundos. El mundo heterosis, paqui, fracasó en todo, en todo. Hoy vivimos todas estas problemáticas
por esas políticas, por esas lecturas, que son, el mundo en ese sentido, lo siento, fracasó. Probemos con otros, como mínimo. Totalmente. Eso que decís, te invito a mi mundo, es lo que yo me tuve que dar cuenta antes de poder escribirte, ¿no? Porque yo tenía todo este temor de que me ibas a sacar cagando. Y pará, si no, ¿por qué? ¿No? Somos nosotros los que sacamos cagando normalmente, ¿no? Eh, y vos sabés que esto que decías de antes, me costó un ratito llegar a la idea de Susi dice que en uno de los libros, no me acuerdo por dónde lo leí, pero por un lado Susi dijo que esto de que se necesita muchas palabras escritas para que en algún momento dejen de ser crónica policial y pasen a ser poesía. Esa cosa que usted decía, que me costó, de hecho yo no llegué a la conclusión esa, ¿no? Pues yo decía, ¿por qué tanto estereotipo? ¿Por qué tanto estereotipo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo? Esta cosa de la visibilización, la entiendo. Eso que después Susi, en un prólogo por un lado, escribió esto de, bueno, se necesitan muchas palabras para en algún momento dejar de ser crónica policial y ser poesía, ¿no? Para que pueda trascender esa barrera. Vos sabés que yo, bueno, como te discutí un poquito, porque vos te convertiste en mi interlocutora mientras yo hacía el trabajo y nos comunicábamos con WhatsApp y alguna cosa, yo te decía, amore, sobre todo porque la primera charla que tuvimos no la pude grabar, entonces te habías quedado en mi cabeza y me seguías hablando desde ese lugar, pero tenía que corroborar que lo que estaba en mi cabeza era lo que vos de verdad habías dicho, entonces cada tanto te mandaba un mensaje. Y yo en ese momento de la primera charla te pregunté por qué de los estereotipos, y vos me decías que no se podía escribir otra cosa porque no sería real. Más allá de lo que vos experimentes como escritora, que yo obviamente no te lo voy a discutir jamás, yo en todo el corpus de libros que yo leí de obras, no solamente había escritores trabas o trans, había escritores también, no seleccioné por identidad de género, solamente me fijé que hubiera personajes trans o trabas en esa novela, listo, había personajes cisgénero y había escritores cis y transgénero. Todos se estereotipaban de la misma manera, sea cual fuere el autor. Entonces yo decía, está bien, tu experiencia como escritora te hace que no puedas escribir un personaje trans o traba por fuera del estereotipo, porque no lo sentís real, y eso obviamente es lógico y no te lo voy a discutir. Pero el resto, ¿qué pasa? O sea, no es ese lo que te discutí en la conclusión de mi trabajo. El problema no es que no parezca real, porque de última la literatura lo que tiene que hacer es generar un pacto de ficción entre el lector y el narrador que sea creíble. El problema, yo creo, es que las ignoramos. No hay, o sea, no están adentro del sistema de pensamiento. Entonces, lo que no pensás, lo que no podés imaginar, no podés escribir. Porque están totalmente expulsadas del sistema, entonces no podés escribir lo que no tenés capacidad de pensar, de imaginar, de empatizar con el otro. Bueno. También tiene que ver con ese armado huevo que yo le digo. A ver, para llegar a ese mundo fugado donde vos terminás escribiendo, a mí me pasa en el ejercicio de escribir, que tiene que ver con, estoy volando, suponete, el otro día arranqué un cuento, y yo no me imaginaba, o sea, yo escribía sobre una superheroína traba, ¿viste? Superpoderes, poder de seducción, de hecho hay una expresión que dice, se encontraba guindando entre los balcones como racimos de uvas, ¿viste? Y me da esa sensación de vid, de cemento, y después le pego un giro, porque también en esa construcción que yo tenía, a mí no me parecía real, porque de la piba que yo hablaba, yo le estaba poniendo una carga, porque sobre las personas que escribo en mi caso particular, son todas personas que me tocó conocer. Claro. ¿Entendés? O sea, todavía no puedo construir un relato, claro. Que existen, que vuelvo a repetir, existe, por ejemplo, Claudia Rodríguez, es una poeta chilena, es una escritora chilena,
que escribe ficción, y lo hace muy bien, ¿me entendés? Pero generalmente nuestros relatos también implican contar, bueno, en este caso particular del relato que te contaba. Después yo sentía que le cargaba esa identidad, superpoderes, y pegaba la vuelta para terminar mostrando que esa piba lo único que quería, y es una, no puedo revelar todavía la identidad, porque es una persona que yo admiro profundamente, que está viva, que es una pendeja, es una traba, y todo el mundo la ve así, dale, rompelo todo, dale, dalo, ¿me entendés? Y se transformó como una especie de superheroína, que ahí estaba el relato, pero yo después me detengo a pensar que en toda la expresión de esa piba, lo único que esa piba quiere, entre comillas, y no voy a usar el término normal, es estar tranquila, porque también nos cargamos de responsabilidades literarias donde tenemos que describir mundos mejores, superadores de este mundo inmundo que venimos atravesando. Y en realidad no, yo quiero relatar de una traba que se rasque las pelotas, ¿me entendés? Que esté tirada tomando vino en cajita o tomando un té, no sé, en el alvear, como un relato normal, ¿me entendés? Como un relato cotidiano, pero hoy en día esa cotidianidad no es traba, no se construye desde lo traba. ¿Entendés? O sea, imagínate que para hacer una traba que tome el té en el alvear, tenés que tener ciertos requisitos. Para empezar, plata. Segundo, tener una construcción hegemónica lo suficiente como para encajar. ¿Me entendés? O sea, y si no, ser un desconche como lo soy yo, que la gente va a tener terror de irme a preguntar por qué estoy tomando té ahí, que no es mi zona. ¿Me entendés? Entonces, pasás de la realidad a contar algo que tiene que ver con el humor, con un humor particularmente trágico, negro, como es nuestro caso, que es nuestra forma de poder contarte ese mundo espantoso que vivimos, ¿me entendés? Pero por ahora la literatura está ahí. Yo no tengo dudas de que esto va a explotar en algún momento, pero por el momento tenemos que tener, o nos vemos obligadas a todavía poder enunciar las cosas que nos pasan. Porque a diferencia de cualquier otro tipo de literatura, en nuestro caso particular, si no visibilizamos X cosas, nos cagan matando. Y esa es la realidad. Como decía Susi, pasar de la crónica policial, me encantaría poder relatar el futuro. De hecho, tengo cosas escritas en forma de ficción, ¿me entendés? Pero no sé si, o sea, es el momento, siempre es el momento, no soy una cagona en ningún sentido, pero veamos, aguantemos, construyamos. Capaz que mañana te lo tiro en un libro que todavía no escribí y que me rompen las pelotas para que escriba, pero la realidad es que es eso, la literatura también está viciada por esa mirada paqui que nosotros tenemos, y en esta mirada paqui que tenemos también, porque otra de las grandes mentiras es que nosotras somos, si bien somos la fuga del binarismo, crecimos dentro de este sistema. Claro, claro. Entonces, eso es lo que yo me encontré pensando como en la mitad de mi trabajo, dije, pará, loco, está bien, pudieron construirse más allá del binarismo, pero están insertos en una sociedad donde todos los productos culturales que consumen, las familias en las que nacieron, todo siguen siendo binarios, el mundo es binario. Entonces, ¿cómo haces para conjugar esas dos cosas, no? Sí, tal cual. Por eso te digo, es difícil, es utópico, la declaración está perfecta, es una realidad, yo te vuelvo a repetir, me escapo, y a nivel imagen, bueno, vos la notaste en el trabajo, mido 1,98 m, me pongo tacos o no, me pongo chatitas o no, te salgo con el pañuelo a pesar de tener el pelo hasta la cintura, me maquillo o no, muchas veces salgo con un barbón que me parece estupendo, ¿me entendés? O sea, rompo con esa imagen. Ahora, llevarlo totalmente a la práctica, por ejemplo, poder despegarse de ese sistema, que es una gran mentira. La persona que te dice, el patriarcado se va a caer, el enemigo está allá, no. O sea, si vos no comprendés que naciste en ese sistema, que probablemente mueras en ese sistema, y no aportes no te digo una solución porque sería un montón, pero sí una opción a eso, vas a vivir con una venda en los ojos pensando que el enemigo está enfrente cuando tu micromachismo aporta esa construcción de ese sistema, ¿me entendés? Claro.
Yo Es hablo de eso. literatura porque es mi manera de pensar, ¿viste? Cada uno piensa, no sé, vos por ahí más desde la política, cada uno desde su lugar, es una Ujú. herramienta de pensamiento, ¿no? Por eso hablo de literatura. Pero con esto, había arrancado con esta fantasía, que era una fantasía y me di cuenta enseguida, entonces tenía dos opciones, o armaba una hipótesis nueva, pero ya estaba metida en el barro, ya estaba hasta acá, Hasta las o la tetas. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a refutar. Tuve la suerte, bueno, suerte no, porque yo me elegí de tener un tutor en la materia que es, no sé, uno de los mejores profesores de la universidad, sino también un tipo abierto, generoso, tuve toda la libertad para expresar mis dudas, mis pensamientos, mis sentimientos, cosas que normalmente uno no puede poner en un trabajo académico. Entonces dije, bueno, voy a refutar la hipótesis. Y no solo la voy a refutar, voy a dejar todo el camino andado de desilusiones, de mis sentimientos, de todo lo que estoy atravesando. Sí. Eh, entonces, bueno, no solo refuté la hipótesis, sino también llegué a esta conclusión de, bueno, ¿qué hacemos? Yo creo que la literatura puede cambiar el mundo, pero también creo que está llena de estereotipos, en este caso. Ujú. No creo en la cosa propagandística, porque si no es un libro de mierda, la cosa propagandística Ujú. nadie lo lee, y tampoco creo que lo puede exigir nada la literatura. Yo no puedo salir con una banderita, aunque me encantaría, la literatura trans necesita ficciones diversas, Claro. porque si no, entonces dije, ¿qué hago con esto? ¿Cómo Renuncio, dijo salgo la de doctora. este? Bueno, no salí, directamente dije, bueno, la hipótesis no es falsa, la literatura está llena de estereotipos, no Ujú. puedo concluir nada, la conclusión es que no puedo concluir nada, sino Me parece simplemente perfecto. problematizar esto, decir, bueno, Ujú. estamos con este problema, hablemos del tema una y otra vez en todas las formas que sean necesarias, salgamos a todas las veces que haga falta, y tengamos la esperanza de que en algún momento, en alguna de las personas que están viendo, que lo van a ver después, quede alguna semillita, y el día de mañana haya una Sí. literatura más distinta, pero por un cambio de paradigma, no porque salimos a empujar con... Por eso te digo, si arrancamos cualquier cosa pretendiendo cambiarla, imponiéndonos que no es, o sea, además de la soberbia, de entender de que si escribimos para que absolutamente cambie, o sea, es como te digo, o sea, a mí la mejor parte de todo esto es que tu conclusión no tenga conclusión. ¿Me entendés? Porque en eso de la revolución están las preguntas, tiene que ver con esto. Nuestras identidades fueron una gran pregunta de ese binarismo. ¿Me entendés? Hasta donde se sabía era hombre o mujer. ¿Me entendés? Y por supuesto, lo intersex mal llamado hermafroditismo. Sí. Entonces, Y con una cosa médica, sí, sí, no porque se me está... biologicista, exacto, ¿me entendés? Entonces, cuando aparecemos me refiero a cuando hay una mediatización de la imagen travesti, eh, ahí empiezan las preguntas, ¿qué carajo es esto? ¿Me entendés? ¿Qué carajo es esto? Y empieza, como siempre, empieza desde la mofa, desde un montón de cuestiones, ¿me entendés? Hasta hoy en día estamos batallando con escritos, por eso vos decías, vos lo ves desde la política, y es que precisamente la literatura travesti trans Pero no es te lo digo como una intersección. crítica, No, no, lo no, digo no, no, desde no. el lugar de Eh, Yo digo a esto, si ha habido un gran fallido en la literatura hasta el día de hoy contada, tiene que ver con esto, pensar a la literatura como una abstracción también del mundo, ¿me entendés? Como ese lugar seguro o no, que está allá. No, traigamos la literatura al barro, travesti, ¿me entendés? Y revolquémosla y a ver qué sale, ¿me entendés? Porque ahí está la magia de todo esto, de esa pregunta de qué vamos a salir, de qué te voy a contar, que esté más allá del trabajo sexual, de este cliché travesti de que tenés que encajar a través de ser hermosa o ser extremadamente masculina. O sea, podamos construir una imagen que tenga que ver con eso, con esa monstruosidad que habla Susi, ¿me entendés? Porque en realidad, o sea, yo soy monstruosa, pero porque el otro me ve monstruosa. Y entonces me declaro monstruosa, ¿me entendés? Y ahí está lo mágico de ese mundo.
Y yo creo profundamente, te vuelvo a repetir, estás hablando con, no sé, con un dinosaurio de traba, en este sentido, pero mi apuesta total, yo tengo todas las fichas así, empujándolas a esas infancias, a esas adolescentes travestis trans que vienen con una cabeza, y el día que escriban y que todo eso se escape de esa literatura hasta hoy presentada o representada, y yo puedo caer seca, morirme en paz, ¿me entendés? Porque listo, ya está. Hay un concepto, hay algo que se estableció. Por ejemplo, recién Gaby de Chico, que es un escritor no binario, pero, o sea, si hablamos de grositud, me mencionaba a Lara de Bertolini como otra persona que hace teoría. Y es cierto, estamos ahí, somos bastantes, no somos las suficientes las que quisiéramos, ¿me entendés? Y muchas veces nuestras voces tienen, o se tienden a apagar en ese mundo que, ya te digo, yo produzco una teoría como travesti y hay cientos de teorías producidas. Imagínate si a vos te cuesta este laburo lo que le cuesta a una traba llegar y ponerlo sobre la mesa en algún lado. Y más allá si no tiene la posibilidad de ese estudio o lo que sea. ¿Me entendés? El otro día, mira, en una infidencia hola Nico, una universidad pedía un ensayo sobre Mariel Franco. Figura representativa de lo travesti y de la violencia de este mundo, más en un mundo como el de Bolsonaro, que parece estar tan a la vuelta de la esquina, pero pedía que no sea un ensayo, que no sea poesía, y que sea en tono académico. Ahora, explícame vos cómo una travesti, o sea, puede llegar, o sea, se lo estaba pidiendo a otra persona que no era una travesti, ¿me entendés? Entonces, ¿cuánto...? Esta cosa de hablar sobre. No, yo no quiero hablar sobre. ¿Cuánto de lo real va a haber en ese relato? La verdad que no lo sé. ¿Me entendés? O sea, y eso es lo que da miedo. Porque si bien puede haber una interconsulta con una travesti, si vos le preguntás a una travesti que matan acá en Argentina y a una que maten en Dinamarca, va a ser por el mismo motivo, el mismo modus operandi, bajo el mismo lema, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo, está esa endogamia travesti que nos vincula, pero está lo académico, en este caso particular, que te cercena, o sea, que te corta la voz, que te corta las cuerdas vocales, los tendones para escribir, porque exigen cierto laburo, ¿entendés? Al que no podés acceder. Pero queda una historia contada por otra persona, pero como es académica, es aceptable. Entonces, seguimos reproduciendo esos estereotipos donde otro me cuenta o me traduce o me subtitula y no está la esencia. ¿Qué mejor en una investigación de peronismo que venga de la mano de la propia fuente? No, buscan una vuelta para que quede estupendamente contado, pero que no sea real. Por eso les digo, y me cago en el trabajo de Mariel Franco, o sea, me cago no en el trabajo de Mariel Franco en sí, sino en este ensayo que pedían. Porque te vuelvo a repetir, yo sé que hay travestis brasileras, yo sé que hay trans brasileras, que seguramente escribieron una poesía, que escribieron un relato, que escribieron todo, que cuentan a viva voz la experiencia de Mariel Franco, porque la viven en carne propia. Claro. Entonces, todo lo demás, en el sentido de lo académico, cuando se vuelve un gueto, me los paso por el culo, literal. Hay una escritora africana que a mí me gusta mucho que se llama, lo voy a pronunciar como culo seguramente, pero no importa, ¿no? Mamanda Nochi Adichie, o algo parecido, que tiene, además de ficción muy buena, es una gran pensadora, y tiene varias charlas TED que se pueden encontrar en YouTube, y hay una que habla sobre los estereotipos. Y ella dice, el problema de los estereotipos es que sean falsos, es que son incompletos. Claro. Claro. Entonces, es lo que te estoy diciendo, yo te puedo mostrar una construcción bien armada de un estereotipo, ¿me entendés? Contada por mí, que qué sé yo, que soy una mina, no sé, ponele. Culta, anímate, decilo. Culta, ponele. Pero, pero el estereotipo, incluso tienen esa paja de no terminar de contarlo, como es tal cual,
con todo, ¿me entendés? Entonces, das no solamente un estereotipo, sino que un estereotipo amorfo, mal contado, mal armado, conveniente, porque te vuelvo a repetir, cuando hablas de travesti trans, el teje es que esté parada en una esquina, ¿me entendés? Consumiendo en las peores, y ojo que nos pasa incluso a nosotras de poder retomar, el otro día lo hablaba con una mujer trans divina de Buenos Aires, de un cargo muy importante, y esa resistencia de las demás travestis a tomarla, porque la loca habla un poco mejor o habla de tal forma que se aleja de nuestra cultura. Pero nosotras nos tenemos que mover también, porque también tenemos que entender que hay una traba que llegó a algún lado y celebrarla, no resistirla. Porque para nosotros, imagínate, cómo estamos caladas que solamente reconocemos a otra cuando se muere. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, está ese filtramiento paqui ahí, ese filtramiento egoísta de transformar a una referencia, pero cuando se muere. Loana fue Loana, marchaba todo el puterío referente para alguna, pero tomó relevancia cuando se murió. Pía Baudraco y un montón de compañeras, ¿entendés? Que por suerte fueron famosas y pudieron ser retomadas. Pero en las mismas circunstancias, con las mismas luchas, han muerto un montón, y bien, gracias, ni siquiera hay una lista real que si no es contada por nosotras, no hay un registro, que esto es también lo que yo interpelo al feminismo, ¿me entendés? En ese sentido. O sea, todo bien, el feminismo. El otro día escribió una chica... Que tantas veces dio la espalda, por otra parte, ¿no? Históricamente dio la espalda. Históricamente, pero vuelvo a repetir, una parte del feminismo vos la podés identificar como anti-travesti, anti-trans, que son las famosas TERF. No es la que me preocupa, a mí no me preocupa la TERF. A mí me preocupa la compañera que camina al lado mío y que dice, sí, more, somos transfeministas, qué sé yo, pim pum pam. Y después a la hora de, qué sé yo, fue la marcha de travesticidio acá en Argentina, y no era la misma concurrencia como cuando es la del aborto. Entonces, nosotras levantamos la bandera, más allá de no ser cuerpos gestantes, pero porque queremos una ampliación de derecho para las mujeres, y para por ejemplo, los varones trans, que también pueden gestar, ¿entendés? Y tienen el derecho de decidir si abortar o no. Entonces, me parece a mí que el enemigo no es aquel que es visible, ¿me entendés? O sea, hay que empezar a fijarse en el de al lado. Una frase de un tipo que no me acuerdo quién era, pero se llama Letem, de apellido, que dijo que lo que caracteriza a una época no son los temas que se discuten, sino los que se dan por sentado. Claro. Bueno, para el feminismo yo digo esto, chiques, ¿y ahora por qué vamos a luchar? Por eso te digo, no quiero ser yo la que tenga las respuestas, pero, bueno, ponele que la próxima lucha sea, la próxima lucha no, da vuelta, mirá para atrás todas las causas que dejaste en el camino, que son, basta de ese feminismo blanco, cis, concha, de clase media, ¿sí? Porque atrás tenés pibas villeras feministas, atrás tenés trabas, atrás tenés trans, atrás tenés personas no binarias. Por ejemplo, en la actividad del CCK me invitan, divina, yo sentada en el panel ahí, nosotras movemos el mundo. ¿Viste? Yo fui con un speech totalmente preparado, y cuando veo ese cartel, literalmente me dio un infarto anal, literal. ¿Me entendés? Yo te tengo que confesar que a mí me cuesta mucho el inclusivo. Lo rebanco, Lo rebanco porque me parece que está buenísimo porque es una manera de visibilizar una exclusión y me parece que está bueno. Pero a mí usarlo me cuesta un montón. Yo sé que cuesta un montón, pero mira, Gaby de chico tiene un poema y yo siempre, o sea, yo soy una persona que me percibo travesti no binaria, ¿sí? Por supuesto que uso para definirme artículos como la, ella, ¿me entendés? O sea, a mí me cuesta un montón porque crecí en un mundo binario, entonces me cuesta muchísimo. Pero siempre lo pongo en esta perspectiva. Si a mí me dicen él, te arma un quilombo negro, ¿me entendés? Y parece que lo no binario es optable, no, la ley de identidad de género, que es una ley nacional, es tan copada
que amplía, que deja abierta esas identidades que no son las que conocemos de papa, o sea, hombre, mujer, travesti. ¿Se entiende? O sea, deja abierto. Y acá no hay una interpretación, acá por más que cueste, acá por más que lo que sea, o sea, las identidades no binarias, o sea, se tienen, si te dicen, me percibo ella, me percibo en esos términos, listo, tenés que hablar en esos términos. Entiendo que cueste, pero es lo que rompe la comodidad de lo asimilado. Me cuesta incorporarlo al discurso diario, ¿no? En mi trabajo escrito lo resolví con la X, ¿no? Sí, Mauro Cabral tiene un muy buen laburo de por qué no la X. Antes era el arroba. Antes era el arroba. Sí. ¿Me entendés? Sí. ¿Qué pasa cuando le pones una X a algo? ¿Qué pasa? ¿Me entendés? Y estás tachando. ¿Cómo pronuncias un todes con una X? Tots. Claro. No, es porque aunque digas todas y todas, estás excluyendo igual. Es un quilombo. O sea, porque si yo te digo, suponete que yo me haya tomado el trabajo que literariamente es engorroso, ¿no? Pero de escribir todas y todas en todas las veces. Igual estoy dejando afuera a quienes no se perciben todas y todos. Claro. Entonces, igual... Cuando hablas de paradigmas en la literatura, arranca por ahí, ¿me entendés? O sea, para poder habilitar a esas identidades, yo abro un libro que dice, la señora, el señor, qué sé yo, y está escrito en una clave binaria, automáticamente, o sea, es como diciendo, o sea, y ojo, entiendo, Susi dice, de hecho, Susi dice, no quiero estar todo el tiempo hablando con la E, ¿me entendés? Claro. Porque se entiende. Bueno, pero la lucha en este momento es no binaria, ¿me entendés? O sea, hay pibes que le dieron un documento y que se tuvieron que percibir como varones trans. Camil es uno de ellos, se tuvo que percibir como varón trans cuando la identidad, porque le tuvieron que poner una M de masculino, ¿me entendés? Automáticamente te parapeta el paraguas del varón, ¿me entendés? Cuando en realidad es una persona no binaria. Entonces, si a mí me hubiesen puesto masculino en el documento, yo todavía me tendrías marchando en la calle. Entonces, yo entiendo que, o sea, esa es la comodidad de la que yo hablo, y acá me pongo histérica, porque, claro, bueno, listo, asimilamos lo travesti, listo. Ahora me cuesta muchísimo, no, que no te cueste, ¿me entendés? O sea, que no te cueste, o sea, hacé el esfuerzo, rompete la cabeza, no te lo digo a vos, se lo digo a todo el mundo, porque parece que con respecto a lo no binario hay una flexibilidad, no, es un capricho, no. No tengo problema con lo binario, a mí me cuesta usar el lenguaje por una cuestión de sonoridad, de, no sé, de edad, no sé, me cuesta, pero no tengo problema con lo no binario, no es yo lo sé. No, yo se lo digo, por ejemplo, acá tengo una persona que dice, el arroba es lo más inclusivo para mí. Bueno, no, el arroba es un símbolo, porque cuando nosotros como colectivos decidimos nombrarnos, no hay una reinterpretación. Aprendimos a decir Starbucks, ¿me entendés? Y nos cuesta decir ella, nos cuesta decir, ¿me entendés? Le. O sea, con lo rico que es nuestro lenguaje, o sea, con lo poderoso que es nuestro lenguaje, ¿me entendés? O sea, aprendemos esa caca europea, esa caca yanqui, que tiene que ver con términos que los tenemos, parece que los hubiesen impreso en el genoma, ¿me entendés? De decir, no sé, che, ¿dónde salimos hoy? No sé, vamos a Starbucks, a McDonald's. O sea, no me rompas las pelotas, decirle, decir ella, preguntá cómo esa identidad se percibe, para respetar, no ni para tolerar, ni para aceptar, ni para que te suene, ni para que no te suene, ¿me entendés? Bueno, acá dice Arde Libros, toda letra es política, ¿me entendés? La X y el arroba fue creado como, creo, no tiene una palabra particular. ¿Por qué está mal la X, me vas a decir? ¿Por qué está mal la X? La X tacha, la X tiene o sea, ¿cómo pronunciás tod con la X y la S? ¿Cómo lo pronunciás? Terminás diciendo todes. Entonces te cuesta incorporar la L, ponés la X para que tu cabeza se amolde, para que tu cabeza lo pueda comprender, pero estás tachando una identidad, quitando una letra que alguien pensó. La E viene
viene de los pronombres en inglés, ¿me entendés? Sí. We es nosotras, nosotros, no tiene un género particular ni definido, entonces es un nosotros también. Entonces, listo, por ahora encontramos la E como paraguas. Por ahora encontramos la E como paraguas. Mira, acá dice, la X en la oralidad se vuelve siempre masculino genérico. Por eso te digo, cuando damos algo por sentado que nos resulta cómodo, no solamente le falta el respeto a la identidad que se percibe dentro de un paraguas no binario, sino que termina siendo una propia comodidad tuya para vos sentirte bien, ¿me entendés? Y es como decir, el travesti, ¿me entendés? O sea, vos la estás incluyendo, la estás mencionando en el relato, pero la estás mencionando de mala manera. O sea, le estás pasando por sobre encima de esa identidad. No me quiero defender porque creo que tenés razón en lo que me estás diciendo. Solo te quiero explicar, pero no me quiero defender. Porque te digo, creo que tenés razón, es un problema mío. Pero para poder hacer el trabajo de manera que sea algo significativo, decidí poner todo lo mío ahí, todo lo que está, lo bueno, lo que me pude despojar, lo que no, la ignorancia, la emoción, el enojo, la bronca, está todo metido ahí, ¿no? Traté de ser lo más honesta posible en todo. Y para ser honesta, no tenía que permitirme caer en una corrección política en ningún momento, ¿no? Sí, eso es cierto. Por eso, para que de verdad pase algo con el trabajo. Yo quería que el trabajo sea una forma de intervención, ¿no? Decir, hey, ¿qué está pasando acá? Es una forma de intervención. Sí, vamos a guardar el vivo. Yo lo guardo. Guarden. Estaban diciendo por ahí. Entonces, para que el trabajo sea valioso, por decirlo de alguna manera, tenía que ser honesto. Y para que sea honesto, tenía que despojarme de toda corrección política. Entonces, por eso puse la X, porque no me sentiría yo escribiendo cada vez, porque aparte, todo el tiempo lo tenés que usar, ¿no? Sí. Entonces, creo que tenés razón, pero me cuesta un montón dar ese paso. Por eso usé la X, para ser honesta incluso en mis cosas, ¿cómo se dice? Mezquinas. ¿Entendés? En mi mezquindad también. Yo digo lo siguiente, siempre ser honesta. Siempre lo digo abiertamente, une, nunca es tan honesto al punto del ascetismo, ¿sí? Vos mientras escribas, siempre va a haber un dejo de algo deshonesto, una traición a tu propio ser, qué sé yo. Entonces, Val Flores dice que ignorar también es un acto político, porque la información está ahí, siempre estuvo ahí. ¿Entendés? Hay laburos con la E, hay un montón de cuestiones del por qué sí, pero la voz más autorizada para eso es aquella que te está diciendo cómo se percibe. ¿Me entendés? Sí, entonces, eso es claro, totalmente de acuerdo. Entonces, más allá de la incomodidad, a mí me pasa tener compañeras no binarias y terminar diciendo ellas o ellos, terminando llamándolo por ahí, y queriendo darme un tiro, porque yo percibiéndome travesti no binaria, yo habiendo luchado como luché, o como luchamos, por nuestra identidad, franqueando, o sea, no franqueando, saltándome, cagándome en la identidad de otro, o sea, me termina, o sea, y vuelvo para atrás y me termino apuñalando sola para sentir esa incomodidad de ponerme en el lugar del otro, de saber qué me pasaría a mí si me mencionan esa cosa. Y esto te lo dejo a modo de ejercicio, porque te digo, a lo cis, a lo hetero, nunca le costó, nunca se le puso en jaque la identidad. A vos siempre fuiste a tu marido probablemente siempre fue él. Nunca hubo una puesta en jaque de esa identidad de parte de la gente. Nunca te dijeron a vos, ay, ella, se percibe como ella. No, porque lo tuyo fue una asimilación natural de un sistema que estaba creado para ustedes. Ahora, cuando nos pasa a nosotros, yo te puedo asegurar, primero siempre quiero recalcar que existen leyes que no son flexibles. De hecho, en la Facultad de Psicología de acá de Rosario se dispararon a través del cupo laboral trans protocolos o sea que si la persona se percibe con una identidad X,
la atraviesa esa facultad, por más que el cambio registral no esté realizado, cómo se perciba. Pero no es que los psicólogos son recopados y se les dio por esa, se ampara, o sea, laburaron la ley de identidad de género. No, desde Entonces, luego. por eso digo, No, lo que yo quiero cerrar con esto y no te quiero dejar, o sea, porque vuelvo a repetirte, te conozco, hemos charlado un montón de cuestiones, pero más allá de que cueste, el ejercicio no es del otro, es propio, ¿me entendés? Yo sí, lo digo, único que te quería aclarar es que sí, no me crucé con alguien que me diga, decime eso, y como una pelotuda le sigo diciendo, no, yo te estoy hablando del lenguaje inclusivo en mi cotidianidad, donde no tengo nadie, no me cruzo con nadie que me solicite que lo llame de otra manera, porque obviamente mira, te voy a poner, eso es algo que no se sí, discute. sí, sí. De hecho, pasó Te voy a como... poner, te voy a poner qué habilitamos cuando no podemos hacer ese ejercicio, o nos cuesta hacerlo, o lo que sea. E incluso si lo plasmamos en un escrito, por eso yo te recomendaría la recorrección, que lo rehagas, sí. Porque habilitamos a pelotudos como Maximiliano Guerra, con ese speech arcaico de, ay, yo fui a un restaurante y no tenían en el braille. ¿Me entendés? O sea, esa cosa progresista, liberal, inmunda, donde están estos derechosos que siguen negando derechos, pero que se prenden a un discurso que parece ser que es superador, corrector, y se amparan como en la falta de derecho del otro. No, yo te estoy hablando de mi derecho. Por supuesto que me encantaría que existiese un menú en braille, un menú en lo que sea, pero, o sea, en este caso particular te estoy hablando yo, ¿me entendés? Yo como colectivo. No a vos, Eugenia, ¿me entendés? Le estoy hablando de la sociedad. Entonces, hay una percepción de mi identidad que tiene que ver con la E, que quede plasmado y como termina tu trabajo, que así sea. Así sea, más vale, more, antes de cerrar, porque ya hace más de una hora que estamos acá y no quiero que nos tiren con tomates, es que obviamente, por ahí no se me entendió, yo, más vale que si alguien me dice a mí, decime ella, yo obviamente te digo como vos me digas que te diga, esa es parte básica de cualquiera. De hecho, yo tengo un hijo que tiene 10 años, el año pasado, y es un nene que absorbe todo lo que hay en la casa. Acá hablamos de libros, entonces se habla de libros, no es de los que le pasa la realidad por al lado, ¿no? Está metido en todo lo que nosotros estamos metidos. Como te dije, el año pasado estaba repleto de libros, películas, conversaciones, todo, ¿no? Y un día vino acá a mi escritorio y yo estaba escuchando Susy Shock. Entonces viene y me dice, ¿quién es este cantante? No es un cantante. Entonces empezamos a conversar. Entonces me dice, ¿cómo? No entiendo. Bueno, entonces yo lo que le dije es, no importa, no tenés que entender, vos tenés que respetar. Si te dice que se llama Susy, aunque tenga voz de varón, se llama Susy. Y ahí se termina. No importa que no entiendas, porque no importa entender, importa que vos respetes lo que el otro te dice. ¿Listo? Sí, está, o sea, por eso te digo, a ver, ¿por qué para una criatura la voz de Susy es la voz de un varón? ¿Por qué para esa criatura? ¿Dónde? Bueno, porque está inmerso en un sistema donde... ¿Se entiende, no? Claro, o sea, obvio. a eso voy yo. ¿Dónde saca ese paralelo el pibe? Pero ¿sabes qué hay? Hay algo mucho mejor, que es correr lo adultocéntrico de esas infancias, ¿me entendés? Y el pibe lo comprende, el pibe, la piba, le pibi, lo comprende, ¿me entendés? O sea, lo entiende y lo respeta, ¿me entendés? Muy diferente a aceptar y tolerar, ¿me entendés? Porque cuando vos aceptás... Mierda. Cuando vos aceptás, es cuando aceptás que tenés, por ejemplo, un cáncer, ¿me entendés? O sea, lo aceptás, convive con vos, lo sentís como algo malo, lo terminás aceptando cuando te dicen, no, mira, esto no. En realidad no, se trata de una cuestión de respeto, de entendimiento por sobre todas las cosas, pero estos pibes, lo que tienen, y es en lo que yo baso absolutamente todo, es el poder de investigar, ¿me entendés? Del poder sacarse, y el poder de asimilar automáticamente cuando esa adultocentridad se corre del eje de enseñanza, de la ternura que tiene el pibe, porque también hemos pintado a la infancia como monstruos. Ay, no sabés, los pibes son terriblemente crueles, son a bullying, otra palabra que preferimos antes que el bullying. Es cierto que existe, pero ese pendejo mamó en la casa
programas, mamó expresiones, mamó literatura, mamó un montón de cosas que llevaron a entender que existe una diferencia entre rico y pobre, entre hombre y mujer, entre macho y puto como declamación, como un reclamo, como de una identidad, ¿me entendés? O sea, ahí está el problema, ese es un gran problema, hay que correr lo adulto de las infancias y dejar que ellos entiendan primero y después respetan, y es automático, y te puedo mencionar cientos de casos, ¿me entendés? Una vez entré en una discusión porque dice, sí, vos como torta, una amiga, vos como torta tenés que visibilizar porque las tortas que yo, le pedían eso a una piba villera. Y no Claro. es ser lo mismo ser lesbiana o torta en el centro que ser lesbiana o torta en una villa. No, y ¿Me aparte, ¿por qué entendés? todos tienen que ser diferentes? Hay gente que no puede con la propia vida. Por eso te digo, entonces, no sobrecarguemos de nuestros propios fracasos, ya sea al que tenemos al lado o a una infancia. ¿Me entendés? Si vos y esto sí va a título personal, si vos El empezás a miedo. hacer ese ejercicio de comprender de que tu trabajo con la E va a modificar un montón de cosas, no solamente tu pibe va a venir, que va a comprender, que va a respetar, incluso si no le pones la X, el pibe va a entender mucho mejor que de lo que entendemos nosotras, porque eso es una realidad, porque son otras cabezas, porque etcétera, etcétera, sino que lo va a leer un pibe que va a decir, o sea, mirá, dentro de 10 años, 5, 4, 2, va a decir, mi identidad está representada en este texto. Y Sí. ahí empieza esa apertura, ahí empieza. Después las discusiones, ya te digo, las podemos dar cuando nos incomodan desde nuestra propia comodidad. Cuando es así, tenemos un problema. ¿Me entendés? Cuando es así, tenemos un problema. No importa que el profesor te diga, no importa que el rector, que el decano, que el maestro, no No, importa. yo tuve la suerte de... Quemalo. Quemá todas las naves, Eugenia, quemalo todo. Pues si no, no sirve. Si no quemás, no sirve. Literal. Bueno, me dejas pensando, como siempre que hablo con vos, me dejas pensando y tus palabras quedan retumbando en mi cabeza por unos días, eso es lo maravilloso. Me quedo con la deuda, ¿viste? Sí, Eh, claro. Me quedo con la deuda del lenguaje inclusivo, que yo te digo, lo banco en la teoría, me cuesta ponerlo en práctica, pero me quedo con la deuda. Sí, claro. Ese es el Así que, ejercicio. Si el mundo hiciese ese ejercicio, yo te puedo asegurar que los femicidios, los transfemicidios y todas esas cosas espantosas, las magas, todas esas cosas en el mundo hubiesen tenido un rumbo distinto. Hubiesen tenido un mundo, te hubiesen tenido un rumbo distinto, muy distinto. Pero nosotras, si bien no podemos ser la revolución, podemos dejar preguntas que armen esas revoluciones. ¿Me entendés? sí, Entonces, seamos el puntapié inicial de algo y no la iteración de cualquier lado, en este caso de la literatura, Paqui, que ya fracasó. ¿Me entendés? O sea, solamente es un dejo de coraje. ¿Me entendés? Rompelo. Así parezca una mínima fractura, eso después se extiende y en esto, incluso, por ejemplo, yo me permito decir, porque dice, las minorías, no, las pelotas, nosotros no somos minoría, nosotros somos mayoría. ¿Me entendés? O sea, el mundo se volvió puto, el mundo se volvió torta, el mundo se volvió traba, ¿me entendés? Y la gente todavía pretende creer que el mundo es heterosexual. Y es muy gracioso, porque por eso estamos en todos lados. Entonces, cuando el mundo se dé cuenta de que está rodeado, ahí las cosas van a empezar a tomar otro sentido. Y ahí yo te puedo asegurar que ahí sí el amor político, ¿me entendés? Con el que sabemos construir nosotros, va a ser la diferencia, ¿me entendés? Y gran parte de todo esto que te digo está en ese pendeje que viene mañana, está en tu hije, está en el hije de Cecilia, no sabes el amor que le pone a esa criatura, ¿cómo la lo voy a saber a mi investigación, sobrino? sí, claro, o sea, y vos decís, no, loca, estás haciendo un ejercicio muy complicado, no, no, o sea, la loca se preocupa que esa criatura, que esa crianza habite un mundo que sea para ella, para él, pero también que sea
para el otro que viene, ¿me entendés? Y ahí está ese gran paradigma que buscamos y que queremos poner en palabra y salir, ay no, yo soy la revolucionaria, no. Ahí está el futuro, ese es el futuro. Pero yo lo que sí te discuto es esta cosa del entendimiento, porque Ujú. para mí está sobrevalorado, ¿no? El entendimiento. No me importa si entendés o no entendés. Respetá Eso es la cierto, identidad del otro. No me importa eso es si entendés cierto. por qué nació varón, se siente travesti, no me importa. Sí, Respetalo. Vos respetá lo que te dice y va a estar eso es bien. cierto en un punto, pero también eso cría asesinos. ¿Por qué? Sí, increíblemente. Mira, yo te digo, no tenés que matar mujeres, no tenés que matar mujeres, no tenés que matar mujeres, no tenés que... Y te lo repito, y te lo repito, y te lo repito. Y no estamos viendo, o no le hacemos entender a esa, porque a mí me encanta cuando hablan de femicidio, como si el femicida aparece y mata a una mujer. Y el femicida ese fue criado por una madre, por un padre, por una tía, por la iglesia, por la sociedad, por el patrón, o sea, criamos a un asesino, criamos a un femicida. Y lo único que le repetimos durante toda la vida es, a las mujeres no se les pega, a las mujeres, y todas las otras microviolencias Es se que les los fueron chicos no permeando en aprenden la lo que se piel. les dice, aprenden lo que ven en la casa. Entonces, si yo le digo, vos no, no importa que entiendas, respetá, pero por el otro lado estoy diciendo, ah, no ves, vos, puta de mierda. Bueno, obviamente. Por eso Pero si yo necesitan estoy, entender, por eso no, necesitan entender. Sí, o es sea, que si vos digo, le los decís a chicos, alguien, vos no entendés si yo hoy te diría que existe una identidad que es pansexual, ¿sí? ¿Qué harías vos? Respetarías, por supuesto, como primer medida respetarías. Pero si esa pansexualidad se te mete en tu vida y convivís, y vos solamente respetás, es como cuando seguís una receta que no te gusta. O sea, tirás todos los elementos adentro y probablemente no te salga la receta. ¿Me entendés por qué? sí, Porque no te dedicás a entender de qué estás hablando. Y entonces ahí hay un dejo, yo te diría hasta de irresponsabilidad, porque volvemos a lo que dice Val Flores. Cuando la información la tenés ahí y decidís ignorarla, es político. Entonces tenés que comprender de qué estás hablando, tenés que entender de qué estás hablando. Muchas veces yo prefiero que se confundan con mi identidad, pero que se interpelen y puedan investigar y un montón de eso más vale, cuestiones, eso ¿me más vale. entendés? No estoy yendo en contra del entendimiento, ¿no? Porque soy una persona Pero que no, estudio no, porque pero me encanta entender. Yo, sí, o sea, yo lo a lo digo, que yo lo vos, digo desde este punto de vista. Muchas veces el entender termina siendo una imposición, perdón, el respetar termina siendo una imposición, y cuando te surgen de grande las preguntas, vos ya tenés un vicio con respecto a ese respeto, que lo único con lo que lográs explicarlo es, bueno, sí, pero porque no ahondó, ese ser no ahondó en nada, ¿me entendés? Y entonces le quedó la figura de respeto, fin. ¿sabes a lo que yo voy? ¿Viste Sí. cuando, no sé, estoy pensando en generaciones más, en tipos o minas grandes? Ah, no, yo eso no lo entiendo, a mí déjame, yo con eso no me meto, yo no entiendo. No importa, a eso es donde voy. No me importa que no entiendas. Si te está diciendo, respetá la voluntad en cualquier caso, no importa si estamos hablando de sexualidad, de identidad de género, de lo que sea. Cuando se paran, ah, no, yo eso no lo entiendo, entonces lo separan y se ponen como en una actitud, viste, no importa si no entendés. A eso es a lo que voy. Hola Ina, ¿sabés a lo que voy? Es a esto, mira, te lo voy a poner en algo clave. Hoy es el día de la visibilidad trans y vas a encontrar cientos de carteles, cientos de bancos pintados, y yo siempre pienso en el apartheid. Siempre pienso en el apartheid cuando aparece. Entonces, al reconocer el horror al que un sistema sometió a un colectivo, aparece la palabra automáticamente respeto después, ¿sí? Hay que respetar, hay que respetar, hay que respetar. Y hoy en día estamos frente al Black Lives Matter. Sí. Y entonces vos decís, pará, la palabra respeto apareció hace un cientos de años. Ahora, ¿llegaron a comprender, llegaron a entender de qué se trataba, lo mal que estaba? ¿O en realidad tabularon con la palabra respeto y taparon lo que en realidad debería haber sido una cuestión de entendimiento y de que del entendimiento salga el respeto?
¿Se entiende lo que digo? No la quiero complicar a niveles teóricos ya. Pero voy a esto, cuando solo la palabra respeto va por la vida, termina siendo un tabulador, termina siendo una venda en los ojos que dice respeto del que solo podés leer el reverso. Y cuando la persona se saca la venda del respeto, arranca de nuevo con las mismas costumbres y mucho más habilitado porque absorbió un montón de cosas que habilitan esa nueva violencia. ¿Me entendés? Vos fijate, y es cíclico, ¿no? Y es cíclico. Todos los males del mundo que pensamos que habíamos dejado en el medioevo, vuelven. Vuelven, y vos decís, Morena, ¿no te estarás yendo al carajo? No, hermana, tenemos a Brasil acá arriba, Sí. y en el Día de la Visibilidad Trans estamos hablando de Mariel Franco, una persona respetadísima políticamente, llegada a un cargo y tal, y la asesinaron con el dejo de, fin, Brasil, que era uno de los países que más albergaba esas identidades, o que más alberga hoy en día esas identidades, y fíjate cómo el respeto ese se borró de un plumazo porque el entendimiento no caló. Cuando no cala el entendimiento, el ejercicio del respeto se vuelve un cliché también. La palabra respeto a veces está tan falta de contenido que a mí me asusta, te vuelvo a repetir, prefiero que me faltes el respeto. ¿Me entendés? Y que yo pueda explicarte de dónde viene lo mío, y no te digo que lo vas a entender, pero entonces cuando decidas ignorarlo vas a saber que te puse toda la bolsa de entendimiento delante tuyo. Y si lo decidís ignorar, ya es un acto político. ¿Me entendés? El respeto por el respeto para mí, esta es mi visión personal, yo no soy portadora de ninguna verdad, ni soy una farisea, ni una escriba que te vendo lo que digo. Lo que sí digo es esto, para mí personalmente el respeto no sirve de nada si no hay un entendimiento. Y no voy a usar la palabra empatía, que me parece un pajón también, Sí. porque sí, no la voy a usar, porque muchos se amparan o se parapetan en esa palabra para decir, seamos más empáticos. No, no. Entendeme lo que te estoy diciendo. Soy yo, soy una corporalidad que tiene tetas, que tiene pito, que tiene pija, que tiene pene, ¿me entendés? O sea, te lo dejo ahí. Si tu ejercicio de entender no alcanza, ¿me entendés? Me Triste de dejaste tu vida. pensando qué hubiera contestado yo si mi hijo en vez de tener 9 años tuviera 14. Bueno, no hubiéramos hablado del tema probablemente si tuviera 14, pero por ahí mi respuesta, la conversación fue para una edad en la que todavía no hablamos, por ejemplo, de reproducción sexual o cosas, viste, que Es lo que te digo, fíjate vos el ejercicio. El pibe vino con toda la naturalidad del mundo a preguntarte quién es ese chongo que canta. no es un chongo lo que Siendo, es un sillón. Claro, siendo lo que es una infancia, o sea, claro. siendo él en toda su expresión, sin ningún tipo. Ahora, la pregunta te empieza a surgir a vos, porque todavía no hablamos de reproducción, porque todavía esto, porque todavía el otro, porque todavía aquello. Entonces, el ejercicio del entendimiento es fundamental. ¿Me entendés? Pero yo no sé si es para el pibe, en este caso, ¿me entendés? O sea, a eso voy. La revolución está en las preguntas, no en las preguntas y las respuestas que nosotros podamos darle a esa infancia. ¿Qué nos preguntamos nosotros? Yo como travesti, ¿qué me pregunto? Lo mío ya está finiquitado, ya está acabado, le di un molde total a mi identidad. No, o sea, Nadie, nunca. Tendría que no. nos... Por eso te digo, hoy te estoy diciendo esto y ojalá que el día de mañana te diga que soy una monstruosidad nueva, ¿me entendés? Y entonces voy a estar completa, pero totalmente inacabada. Y ese es mi gran ejercicio en la vida, porque el día que yo me sienta completa, me voy a aburrir tanto, 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 porque es la reproducción de esa cosa paqui que no quiero. ¿Me entendés? O sea, el paqui se instala hombre, mujer, esposa, esposo, marido, marida, ¿me entendés? O sea, Dios, o sea, pasame el 38 y me rajo un tiro en vivo, ¿me entendés? O sea, literal, literal. Este mundo, hasta el día de hoy, con esto te dejo, fracasó, fracasó. La pandemia es producto de este mundo paqui. Vamos a decir, no, amor, estás loca. Sí, es producto de este mundo paqui. La gente que está enloquecida porque se queman los bosques, se queman. O sea, vos fijate que el hombre, el ser humano, y siempre lo voy a definir como hombre, antes se perdía en los bosques, en la selva. Fíjate que Maya se perdió entre los hombres, se perdió en las humanidades. Entonces fíjate qué mal que está este sistema que ya fracasó.
¿entendés? Y cuánto amor de ese amor político, de estas disidencias no minorías, le falta a este mundo para tener un nuevo paradigma, que no es una teoría lo que te estoy diciendo, ¿no? O sea, nosotras construimos, las travestis, construimos un colectivo, formas de amarnos, formas endogámicas, formas de renombrarnos, formas de hacer política, de hacer economía. Un día me invitan a la FilFem divina, qué sé yo, a hablar de economía travesti. Yo, ustedes me están cargando, le digo, no existe la economía travesti, porque no hay tiendas travestis, porque no hay cafés travestis. Nuestra plata, que ustedes lo ven como prostitución, esa cosa morbosa, terminan en sus negocios, ¿entendés? Entonces, pero aún así nos sostenemos y Por eso, no, digo, por eso una arranqué forma. diciendo que la literatura travesti no existe, que es una ficcionalización para Exacto, poder pensar sobre algo y discutir y avanzar por exacto. lugares. Y no queremos ser diferentes, ¿eh? No queremos ser No, por diferentes. eso es como cuando dice literatura femenina, no, no puedo hablar de toda la literatura, o sea, tengo que hacer un recorte para pensar sobre algo y discutir. Bueno, fue ese recorte, pero queda en claro que es una ficcionalización. Sí, pero no queremos ser diferentes, ¿sabes por qué? Porque lo somos, ¿me entendés? Ay, muy bien, Moro. Y ahí está, o sea, yo celebro mi diferencia. Si el día de mañana existe una clonadora que lo existe y que es Paqui, por eso yo te digo que hay una iteración de toda una vida Paqui que le sirve. A mí me causa mucha gracia cuando dicen, abajo el capitalismo. ¿Me entendés? O sea, se me ríen los dos huevos, literal, literal. ¿Sabes por qué? Porque el capitalismo, creciste dentro de ese capitalismo porque no trajiste ninguna solución probable a ese capitalismo como para derrumbarlo. De hecho, la gran opción fue el comunismo y hoy en día es el centro del capitalismo. ¿Entendés? Entonces, no me rompas las pelotas. O sea, fíjate si la respuesta no está en lo diferente y capaz que ahí te sorprendes. Sí. More, gracias, siempre valoro charlar con vos porque me haces pensar un montón. Espero, ahora que sé que leíste el trabajo, espero que te haya, por lo menos que no te haya ofendido. Ya con eso, No, 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 ya no. con eso me tranquila. El laburo está precioso, precioso. Hay una, hay un no subtitulado, hay una investigación, hay un montón de cosas que están bien. No hay cosas que estén mal, excepto lo de la E, que te vamos a corregir a priori. Pero, o sea, te vuelvo a repetir, para mí es el puntapié, como muchos puntapiés, para romper con esas estructuras académicas que están viciadas y están eternamente plagadas de escritura donde, a ver si un travesti, bueno, desarrollo como objeto y no como subjetividad. Y vos te tomaste el tiempo de entender que nosotras, nosotros, nosotres, somos subjetividades, que tenemos derechos y que escribimos maravillosamente. Hiciste un laburo de la zamputa. Gracias, More. Te quiero, gracias por hacerme aprender siempre, por hacerme pensar, por cagarme a pedo cuando es necesario, como con la X, porque así se aprende. Así que gracias por tomarte este tiempo. Hace 1 hora y media que estamos hablando, Sí, así lo que planeado de 40 minutos. lo de 40 minutos. Gracias por todo lo que aportás siempre. Gracias a vos. Gracias Gracias. eternamente en serio. No, te quiero.